Pablo? Del reino. Es el nacido en el reino de los cielos. Ok, este nacido en el reino de los cielos, Dios le encomendó predicarle a quiénes. A los Sí. a los que somos nacidos en el reino. Ah, Padre, por eso dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído tiempo pasado, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, ¿a quiénes le predica él? A la creación que está ¿dónde? Debajo del cielo. ¿Qué somos nosotros? Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Entonces, ¿quiénes son los primeros que recibimos este mensaje? Que estuvimos en Cristo y que somos hechura de Dios, creados en Él, desde antes de la fundación del mundo. Ya, esa es la diferencia que existe entre, dice el hermano, ¿dónde está ese texto? Para que nos ayudes ahí a buscarlo. Eso. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ahí. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Es que es un texto que lo repetimos a veces verbalmente, pero sin el entendimiento. Pasamos luz. Si no sabemos nada qué significa el texto. Es cierto, lo tomamos a primera. Los primeros serán postreros, hermano, y los postreros serán primeros. Y para todos. Y la gente anda paciente diciendo, yo soy postrero. A la carrera. Yo soy postrero. No pasamos el semáforo en rojo. Sin el entendimiento. Sin el entendimiento. Mateo 19:30. 100. Mateo 19:30. 20:16. ¿Ah? 20:16. Camila. Mateo 20:16. Y pero el hermano hay otro, Mateo 19:30. No, el mismo. El mismo. 20:16. Sí, vamos a hacer una temática ahí. En Mateo siempre. Sí, Mateo. Leemos el primero, pues, Mateo 29. 19:30. 16. Pero muchos primero serán postreros. Muchos, no todos. Sí. Y postreros primero. El postrero primero. Lucas 13:30. Ah, Lucas 13:30 y Mateo 20:16. Mateo, Marco. Sí, Mateo 20:16. Démosle vuelta a la hojita. Así dice, los primeros serán postreros. ¿Ves? Y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Ese es el texto. El 20:16. ¿El 20 de cuál, verdad? Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros, dice. Y los postreros primeros. Pero ¿cómo hacemos para entender el texto si no hay quien lo explique? Y es hasta difícil explicarlo. Vio que No, si esas cosas ahí. tiene que tener un conocimiento para poderlo ir explicando. Bíblico. Los primeros, ¿quiénes son esos postreros? Tenés que saber quién en la creación, dominar la creación, pues no como Ahora, si no sabemos que Pablo es nacido en el reino de los cielos Ajá. y que él es el apóstol de la creación, Que partamos de que Dios envió con un espíritu de sueño en Isaías 29, según la profecía, ¿cómo vamos a explicar esto primero que son postreros si no sabemos quién es el que viene a evangelizar o a predicar o a escribir el fundamento escritural de esto que oímos antes de la fundación del mundo? Porque esta vez es el más pequeño. El apóstol del reino. Recuerda lo que dice Mateo 11:11, aquí estamos cerca. Y ese Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, entre los que nacen de mujer, a través de un óvulo y un esperma. Y mira, te rayaste, ¿qué es lo que te hice? al otro lado. Pero El otro brazo.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Entonces, vamos a ver quién es este pequeño nacido en el reino de los cielos. Está diciendo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Entonces está diciendo, pero el más pequeño nacido en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Vamos a leer 1 Corintios 15:10, 15:9. 1 Corintios 15:8 y 9. De Corintios. 1 Corintios 15:9. 15:8 y 9. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando el apóstol Pablo. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. 15:8. Estamos buscando quién es el más pequeño nacido en el reino. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. El apóstol es el más pequeño, dice el apóstol Pablo. Yo soy el más pequeño, dice, de los apóstoles, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Perdón. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor, a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que todos ellos, ¿a quién se refiere? Los apóstoles. Los apóstoles. He trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues. Entonces, este más pequeño es nacido en el reino. Es que las personas piensan que a Saulo Dios le cambió el nombre y le puso Pablo. Recordemos que los apóstoles fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero como todavía esto no le había sido dado a ellos entender, como les digo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Él no les podía explicar estas cosas, sino que iba a venir